Bienvenido a Vidas Extraordinarias, un espacio para conectarnos con personas que han cambiado su destino, una plataforma de historias de transformación para inspirar al mundo, impulsadas por la Fundación Nocedal. Hoy estamos con Miguel Castro. Miguel tiene 32 años, es casado, exalumno del Colegio Nocedal, de la Fundación Nocedal, nacido y criado en La Pintana. Bienvenido, Miguel, a Vidas Extraordinarias. Muchas gracias de verdad por la invitación. Un placer estar acá y ojalá servir de experiencia con este podcast al público en general. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy. Para entrar en confianza, cuéntanos algún dato freak, algún hobby tuyo para conocerte un poco más y que la audiencia también sepa un poquito más de ti. Tenemos un perrito en la familia que lo llamamos Dobby por la serie Harry Potter, amigo Harry Potter, así que ese es como un dato personal y extraño en la vida mía. Muy bien, muy bien. Oye, bueno, vamos a ir ahora a repasar un poco tu pasado. Queremos conocer tu historia. Presentamos Rewind, de Vidas Extraordinarias. Tú naciste en La Pintana, un barrio con un cierto estigma y en un contexto complejo. Cuéntanos un poco cómo fue eso, cómo era la vida con tu familia, tus recuerdos, alegrías, miedo, un poco tu experiencia. ¿Cómo es la vida en La Pintana? En mis tiempos, cuando vivía en La Pintana, era muy difícil. Era un barrio... Bueno, a pesar de ser difícil, era un barrio que era el único barrio que conocíamos. O sea, era nuestra realidad y nuestra normalidad, se puede decir. Hoy en día, yo te puedo decir, el barrio era difícil, era complicada la vida por el análisis que uno hace hacia atrás. Pero en su momento, uno era lo normal, o sea, era lo que conocía y hasta donde los límites llegaba de la vida de uno. Pero sí, mi vida en un inicio fue complicada. Vivíamos en una casa de mi abuelita, donde vivían 3 familias. Era complicado el vivir ahí. El tema de la droga, había mucha droga, mucha delincuencia, pelea en las calles. Y era una vida difícil. ¿Vivían 3 familias en una misma casa? Sí, vivía una tía con su familia, vivía la familia de mi abuelita con mi abuelo, vivíamos nosotros en unas piezas. Era ahí difícil estar. Mi mamá no tenía su casa propia, mi papá tampoco no tenía casa propia. ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué hacía tu mamá? ¿Qué se dedicaban? En ese tiempo mi papá trabajaba en la construcción y mi mamá era asesora de hogar. Y claro, la economía no alcanzaba como para vivir solo en otra casa. Entonces ahí se compartían los gastos y todo, y era muy complicado, era muy difícil. O sea, la escasez era bastante. Yo por ejemplo a los 12 años trabajaba después del colegio. Un poco este colegio llegó a meterse en La Pintana con una infraestructura digamos distinta a los demás colegios. Llamaba la atención. Me acuerdo, yo estaba en kinder, en ese tiempo no había kinder en Nocedal. Estaba en kinder en otro colegio, en un liceo. Y veíamos cómo se estaba construyendo y cómo entraban algunos alumnos, me imagino de las primeras generaciones, y se veía un colegio bonito y todos querían entrar y saber qué había adentro. Nos pasaron material para poder llegar el primer día de clase con el nivel base, me imagino. Y esa fue la experiencia. Me acuerdo típico que algunos niños lloraban el primer día de clase y todo. Yo estaba feliz. Lo único que vi, que al final del colegio había una cancha que en la comuna no había. La cancha de rugby, la cancha de fútbol, así, bonita de pasto. Claro, bonita de pasto con pista atlética y todo. Entonces era impactante, era diferente, y aparte el edificio del colegio era imponente cuando uno entraba. Y yo partí como un niño con ilusiones. Eso es, partí un niño con ilusiones. Mis papás igual motivados ahí. Pero eso, ahí partieron los sueños, si se puede decir, el primer día de clase. Fue fundamental. ¿Y qué crees que es distinto o qué te marcó un poco en esa etapa en el colegio respecto a, no sé, a profesores, a compañeros? ¿Cómo tú empezabas a vislumbrar, entiendo, así como que, claro, te llamaba la atención este edificio y estos espacios grandes, verdes? Mira, era como entrar a una burbuja, si se puede decir. Era como un sueño, porque era entrar a una burbuja. Tú ingresabas ahí al colegio y era otra realidad, o sea, de caminar entre medio de las calles con basura, hoyo en las calles, casas así a medio armar,
gente en las plazas, en plazas que no se podían ocupar porque estaba ocupada por otras personas, a ingresar al colegio una burbuja donde era todo lindo, estaba todo bien decorado, un jardín hermoso, la cancha, los edificios. ¿Qué sensación te producía eso? ¿Qué te pasaba a ti? No quería ir salir del colegio. No quería salir, quería estar adentro del colegio y no salir. No salir a la realidad. Me imagino que era la idea del colegio también, o sea, sacarnos de esa realidad, porque el horario era más extendido que en ese tiempo. En ese tiempo, cuando yo entré al colegio, no existía la jornada completa. Ya. O sea, mis amigos del barrio iban al colegio desde las 9 de la mañana hasta las 1, hasta las 12 del día. Y habían algunos que iban de las 12 del día hasta las 4 o 3 de la tarde. Estaba dividido en 2 jornadas. Sí, me acuerdo. Y en cambio nosotros no, pues nosotros estábamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el colegio con mucha materia, con hartos talleres igual. En las tardes se hacían talleres de fútbol, de básquetbol, voleibol, deportes que yo creo que ni siquiera conocíamos en un principio. Tenis, y eso marcaba la diferencia. Como niño me producía extrañeza que, por ejemplo, no sé, yo sabía leer y mi amigo del barrio no, sabía cosas que ellos no, iba más adelantado. Me tocó en su tiempo, yo tenía una hermana mayor, Alicet. Ella iba en otro colegio. Y no sé, ella iba en octavo, yo iba en segundo básico y yo estaba pasando en materia que ella estaba pasando en octavo. O sea, ese nivel de diferencia. La diferencia enorme. O, por ejemplo, nosotros no trabajamos mucho con los libros del gobierno, digamos, mucho más avanzados. Yo soy sincero, o sea, yo no era un alumno que me iba, no sé, promedio 6.5 o cosas así. Un alumno promedio normal. O sea, pero sí aprovechaba mucho en la parte deportiva. Era muy, muy, muy importante. Natación, o sea, ¿cuándo íbamos a tener natación en invierno? Le decíamos nosotros que no ya natación en invierno, pero piscina temperada y todo. Marcaba una diferencia esas cosas. O sea, la instalación del colegio, gimnasio, petos para jugar a la pelota, o sea, nos diferenciábamos. No era como en el barrio que te sacáis tú la polera y los con polera y los sin polera, acá no, con el equipo. Cuando entrenábamos fútbol, una pelota cada uno y para practicar pases, habían entrenadores de fútbol que eran, o sea, había un profesor de educación física de fútbol, había un profesor de educación física de básquetbol, voleibol, había uno de atletismo. Entonces marcaba diferencia en la parte de fútbol. ¿Y cómo te ibas sintiendo con ese ambiente un poco así como bien? Lo que conversábamos hace un tiempo, o sea, con mi señora, es que eso te da una base, o sea, te pone un punto cero. Yo creo que poner el punto cero alto es importante. O sea, si tu base, lo que yo veía en el colegio era lo mínimo que la vida me iba a dar. O sea, yo dije, ya, esta es mi base, mi cimiento. O sea, yo veía la instalación del colegio y yo decía, eso quiero para mi vida. O sea, esa fue como Como que te setió metas nuevas probablemente. Como que... Cuéntame un poco cómo era tu expectativa quizás al principio, con la que, no sé, qué pensabas que iba a ser de tu vida quizás más grande cuando eras más niño, y cómo te fue cambiando, o si fue cambiando un poco esa perspectiva hacia el futuro. Mira, un poco por la realidad de la comuna y todo, yo soñaba con mi casa. Eso soñaba con mi casa, mi vida ha llegado harto tiempo con mi familia. Yo lo único que soñaba era tener una casa. Me imaginaba trabajando de obrero, de cualquier profesión ahí. Y tener mi casa, pero en La Pintana. O sea, yo nunca me imaginé en otra comuna ni en otro. Y mis sueños fueron cambiando. O sea, la realidad fue cambiando durante el paso del tiempo. O sea, cuando ya fui creciendo en el mismo colegio, fui viendo otras realidades, porque el colegio no se centra tan solo en el colegio. O sea, también hicimos salidas culturales donde pudimos ver otras realidades. Íbamos a competir contra otros colegios. Y veíamos que el colegio nos está entregando muchas herramientas que a veces en colegios que íbamos a competir no las tenían. Entonces mi ambición fue creciendo mucho más. Mis sueños fueron creciendo. Mis sueños cada vez se hicieron más grandes. Sueños que nunca fueron sueños cuando yo era niño, se hicieron realidad y superaron mi expectativa. Y eso ha permitido que cada día poder ir creciendo más y
Y ese punto cero que me entregaron a mí, entregárselo a mi hijo más alto. O sea, el día de mañana mis hijos sueñan con mucho más. No tan solo en lo material estoy enfocado en estas palabras, sino que también en la parte humana. O sea, por ejemplo, en la preocupación por el prójimo, la preocupación por los demás, el poder entregar, no tan solo crecer y crecer y crecer, sino que también poder entregar a los demás. Esas son herramientas que el colegio en su momento nos entregó. O sea, ver que otras personas estuvieran preocupados por uno sin sacar provecho de eso, marcó mi vida también, porque al final, hoy en día yo intento con mi familia en conjunto de entregar y de poder ayudar lo que más podamos a otras familias, por ejemplo. Pero marcaba, hoy en día, viendo la realidad, las exigencias que tenía el colegio en ese tiempo, viendo ahora, marcan la diferencia, marcan harto la diferencia. Pero yo estudié electrónica, elegí la especialidad de electrónica, me gustaba mucho. Salí del colegio, hicimos como una prepráctica o un trabajo de verano en una imprenta gráfica, la cual me gustó mucho el trabajo ese. Y cuando salí de cuarto medio me metí a esta empresa donde hicimos la prepráctica, que se llama Marinetti. Y ahí fui creciendo en el rubro. Estuve como 12 años trabajando entre operador de troqueladora en el mundo gráfica. Después pasé a otra compañía que se llama Verellanini. Tuve como 3 años ahí. Y ahora estoy en como la competencia en Faret, donde ya me desenvuelvo como jefe de área y de producción. Y no, el progreso que he tenido económico, valórico desde que salí del colegio es enorme. Yo siempre he dicho, el colegio me dio la oportunidad y las herramientas para poder avanzar. Ahora, obviamente, en el mundo, en el día a día, uno tiene que usar esa herramienta. O sea, tener la fortaleza también de utilizarlo. Y hoy día que ya estás con un panorama, obviamente, con la pasado ya pasado y viendo un poco cómo están las cosas, ¿en algún minuto pensaste, hubo momentos difíciles en el colegio o que quizás por la apretura económica, si es que la había, de que decir, yo estoy estudiando aquí hasta las 6 de la tarde, quizás podría hacer algo más, podría ayudar a mi familia? ¿Se te pasó por la cabeza algo así? ¿Y cómo lo resolvieron? Sí, la verdad que fue difícil. O sea, hoy en día tú ves la parte bonita, se puede decir, la parte bonita. El diario, como dicen, con el diario bajo el brazo, ya digo, pucha, lo logré, salí, tengo mi familia, tengo mis cosas, pero el camino fue duro. Y ahí estuvieron pilares fundamentales, o sea, pilares fundamentales que no flaquearon, porque yo sí flaqueé. Yo durante el proceso flaqueé, o sea, yo durante el proceso quise tirar la esponja, quise como adolescente o como niño, quise tener el mismo horario que mis amigos del barrio, ojalá poder salir a la 1 de la tarde y poder ir a jugar fútbol, o derechamente trabajar, producir, digamos, plata. Sentía que en la casa faltaba y muchas veces yo se los planteé a mis papás. O sea, yo te digo, en séptimo, octavo básico, yo les dije a mis papás, o sea, papá, y si me salgo del colegio, me voy a meter en un colegio donde, no sé, salga a la 1 de la tarde y en la tarde voy a trabajar y tener más plata en la casa. Y ellos no flaquearon, pues, o sea, ellos por la necesidad podrían haber dicho, sí, ¿sabes qué? Hagámoslo. Y no, ellos estuvieron firmes. Muchos profesores que estuvieron al lado mío, que me aconsejaron y que estuvieron ahí, tutores, porque el colegio te ponía tutor, que digamos que te sacaba de la sala y podías conversar plantearle algunos de estos temas. Y fueron muy importantes. O sea, si hubiese sido solamente por mí, lo más probable es que no hubiésemos estado conversando en este podcast. Y lo más probable es que mi destino hubiese estado en otro lado. A lo mejor no una mala persona, porque ya tenía la base, digamos, de primero a octavo básico. Pero sí hubiese sido diferente la historia. O sea, así como fueron muy importantes mis padres en el desarrollo, también fue importante el colegio. O sea, el colegio le hacía charla a los padres. No sé si la hacen hoy en día. Le hacían una charla los días sábados donde también educaban a nuestros padres. Y nuestros padres no son los papás de hoy en día, pues los papás de mi tiempo eran papás que no tenían educación, que muchas veces no sabían manejar algunos temas, y el colegio también los fue educando en eso. O sea, fue como un círculo que hizo un cimiento que hoy en día podamos estar conversando en este podcast gracias a eso. Gracias a eso.
de reconocer a los papás de uno, de siempre, pero y pasa, yo creo que, bueno, eso es transversal, gracias a Dios, en todos los papás, siempre los papás vamos a querer lo mejor para nuestros niños, pero a veces nos faltan herramientas, y en ese sentido, qué bueno que el colegio también ayudaba ahí con estos aspectos formativos a darles herramientas. Yo te contaba, parece que hace un tiempo, cuando fuimos a la sanguchada, que el alcance que genera este movimiento, si se puede decir, o esta idea de la fundación, yo creo que ni ellos mismos se imaginan el alcance que tienen. O sea, generan, por ejemplo, enfoquémoslo en mí, ellos se enfocaron en una persona, pero esa persona, lo que generó alrededor, o sea, por ejemplo, lo que generé yo en primos que no fueron al colegio, pero a lo mejor me vieron como ejemplo y siguieron ese camino. Mis papás les cambió la vida también, a mis tíos, y todo ese progreso. Es como cuando el jardín del vecino es bonito, ¿qué hace uno en su jardín? Uno igual lo empieza a arreglar y lo empieza a amononar para un poco verse ad hoc con el jardín de al lado. O sea, uno va a querer que su jardín esté. Y un poco eso pasó. O sea, con mi ejemplo hubieron personas que no necesariamente participaron en la fundación, pero sí vieron el progreso del colegio. O sea, uno de los datos, una de las cosas, tú te paseas por la ventana, está todo rayado, está todos los postes pintados, pero tú pasas por el Colegio Noceal, por la fundación, por el Almendral, y no ves el colegio rayado. O sea, se cuida. Y eso también llama la atención a veces, porque la gente probablemente que nos escucha no lo sabe. Bueno, hay un contraste, se ve ese contraste, bueno, evidente, de los edificios que son muy bonitos, toda la infraestructura, pero además como que se cuida mucho el colegio, ¿no? La comunidad, los vecinos, la comuna, como que cuida mucho el colegio o los colegios de la fundación, ¿no? Es que ven el progreso, o sea, ven que el colegio es como la salida de buena manera al mundo. O sea, yo creo que marca la diferencia. En mi tiempo, no sé si pasará ahora, pero en mi tiempo se asaltaba mucho al escolar y al que andaba en la calle. Salíamos a las 6:30, a veces ahora ya estaba oscuro. Y salíamos con cajas de herramientas. O sea, el colegio nos pasó unas cajas de herramientas donde habían tester, protoboard, cosas que en su tiempo eran caras y valiosas. Y a nosotros no nos asaltaban, o sea, a nosotros nos cuidaban la misma. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que pasaba eso? ¿Por qué? Yo creo que lo ven, de hecho lo ven hasta el día de hoy. El colegio es como un orgullo de la comuna, o sea, pasó a ser parte como del orgullo de la comuna. O sea, no veo como que es como la referencia o el sueño de muchos. Yo un día le comentaba, no me acuerdo a quién, que me hubiese gustado que todos mis amigos hubiesen tenido la oportunidad de conocer el colegio, de tener esa oportunidad. Muchos de mis amigos del barrio no están muertos, metidos en la droga, en la cárcel. Y me hubiese gustado que ellos, porque ellos no tienen la culpa. Ellos no tuvieron la culpa de no tener esta opción, de no tener este alcance de llegar al colegio. O sea, los cupos son limitados, me imagino. El colegio, si pudiera, a lo mejor haría como hicieron ahora el Puente Maipo, podría tener otro alcance a otra comuna, a otra población. Pero no todos tuvimos la oportunidad de estar ahí. Sí. Y esa oportunidad yo la agradezco, porque si yo hubiese sido uno de los que se quedaba afuera del colegio, seguramente tampoco hubiésemos estado conversando acá. Entonces, es impresionante eso que es evidente, que mucha gente lo repite, y es verdad. Que claro, las oportunidades no están distribuidas normalmente, los talentos están en todos lados. Pero bueno, parte de lo que se hace acá en la fundación con los 4 colegios que tiene y hace ya 28 años, es justamente eso. Es tratar de llegar en un alcance pequeño, si uno quiere. Pero claro, nos encantaría llegar a más lugares, pero qué bueno que se grafique así, que en el fondo que tú también que todos lo vean, que todos sientan que, y no somos obviamente los únicos, hay muchas fundaciones en distintos ámbitos que lo hacen, pero es bueno que se tenga en cuenta. Mira, a mí me pasa algo que a lo mejor lo puedo contar acá. Yo a veces estoy sentado en mira lo que te voy a contar, a veces estoy sentado en mi oficina, miro mi computador, miro alrededor de mi oficina, es de vidrio, ya de vidrio completo, y está la planta productiva para allá. Y miro a mi alrededor y a veces me emociono, o sea, a veces me emociona, me siento orgulloso, no tan solo de mí, sino del trabajo que se hizo hacia atrás. O sea, a veces yo estoy sentado en la oficina, me emociono, se me cae la lágrima,
pesco el teléfono, llamo a mis papás y les digo, gracias, ¿sabes qué? Te amo, gracias por la oportunidad que me diste de estar acá. O sea, imagínate, yo no me estoy ensuciando, estoy aquí, no trabajo forzado, trabajo de lunes a viernes, tengo mi fin de semana libre, tengo mis tardes libres para estar con mi familia, con mis niños. Mis niños están en la casa, están abrigados, y se los agradezco a ellos, o sea. Y así mismo se lo podría llamar a los profesores. Yo tengo contacto con los profesores y a veces converso con ellos. Les digo, oye, gracias por enseñar. Por ejemplo, el profesor de primero básico, le digo, gracias por enseñarme a leer. Claro, a lo mejor él se debe sorprender y de decir, oye, Miguel, a lo mejor para los profesores o para el mundo alrededor no es nada. Pero para los que hemos vivido ahí es mucho, o sea, es mucho lo que me entregaron. De hecho, hoy en día, o sea, contándote esto, igual me emociona un poco, pero el alcance y la fuerza que le pusieron cada uno a este producto, si me llamo yo como un producto, a este producto tuviera oportunidades, tuviera herramientas y oportunidades, yo les daría una medalla de oro a todos y les diría, oye, lo lograron. Hoy en día yo soy lo que soy gracias a mis padres, gracias a la fundación, gracias al colegio, gracias a las herramientas que me dieron. Es increíble, conversamos fuera del podcast. Vengo llegando de una vacación en Brasil. He ido 2 veces a Brasil ya. Y yo creo que eso no está ni siquiera en mis planes cuando niño, ni siquiera en mis sueños. O sea, poder comprar mi ropa a mi talla, a mi gusto, ni siquiera estaba en mis sueños. Y hoy en día lo puedo hacer. Y lo normalizo, o sea, mis hijos lo normalizan. Y a veces me siento, o sea, a veces aterrizo, me siento y se me caen las lágrimas. Se me caen las lágrimas al sentirme y verme donde estoy sentado. O sea, a veces le digo a mi señora, estudió en el Almendral y más o menos, a lo mejor no tuvo la misma realidad de inicio, pero tampoco a sus papás les sobraba la plata. Y hoy día nos miramos y a veces nos abrazamos y decimos, como es como le ganamos a la vida o le ganamos al destino y estamos acá y mira lo que hemos logrado. Ese momento es como te da como una emoción, pero una emoción de alegría, de decir, valió la pena, valió el esfuerzo, valió el camino, valió el tropiezo de cada día y a veces incluso hasta me gustaría retroceder el tiempo porque de seguro le hubiese puesto mucho más ganas desde mucho antes. Es impresionante cómo bueno, yo creo que compartimos mucho acá de los que escuchan también y todo, cómo la educación es una palanca de cambio. Es probablemente de las palancas más potentes que uno puede invertir a nivel social y por eso la importancia bueno, y por eso siempre están los rankings de manera bien alta, la preocupación de la ciudadanía en general sobre la educación, sobre la salud, etcétera, temas que son de fondo. Pero qué bonito escucharte y ver cómo decís tú que le ganaste a la vida, que las circunstancias no te determinaron, porque los que trabajamos en este tipo de cosas creemos profundamente en que ejemplos como el tuyo son numerosos y que necesitamos sacarlos adelante. Entonces que el trabajo que hacen los colegios, la Fundación Ocedal en este caso, es importante que esto quede de manifiesto y que la gente que nos escucha sienta también de que se puede lograr. Y a veces la gente piensa mucho y está bien, y mucho Twitter, mucho ex, mucha red social. Sí, oye, que está malo esto. Y si yo pudiera hacer algo, tuviera en mi mano, y a veces no se necesita ser político o estar en un cargo de alta relevancia para poder hacer algunos cambios. Yo ya le puse el empeño que tenía que ponerle y seguí adelante y hasta el día de hoy veía el resultado que es grandioso. O sea. ¿Y qué le diría a tus papás? Que si te están escuchando o que si entraran acá, que probablemente lo has visto muchas veces o tú misma, ¿cómo te ven? ¿Qué ven? ¿Qué cambio ven? ¿Cómo crees que se sienten? O sea, yo creo que todos los papás ven a su hijo orgulloso, ¿cierto? O sea, todos tienen, independientemente del paso de la vida, todos sus papás ven de manera especial a sus hijos. Yo todavía siento que mis papás son mis superhéroes, pero a veces en sus ojos veo eso y me lo dicen mucho. O sea, el orgullo de ellos al verme ir creciendo, o sea, ellos se sienten... Me emociona porque yo creo que ni ellos imaginaron lo que íbamos a poder conseguir juntos como familia.
yo creo que ni ellos imaginaron al nivel que íbamos a llegar. Y ellos se dan cuenta hoy en día y me miran y se sienten orgullosos, se sienten tranquilos. Ellos me dicen, mi papá sobre todo me dice que mi papá es como más de palabras, mi mamá es muy cariñosa, pero no es de muchas palabras. Pero mi papá me dice, yo me siento tranquilo, hijo, de que si el día de mañana no estoy, tú vayas a ser el guía de tu hermano, vayas a estar para tu hermano y como que la familia, él siente la tranquilidad de dejar como un poco la pega hecha y claro. Bueno, la tranquilidad, la paz, probablemente es de las virtudes que se logran después de un tiempo y producto de consecuencias, de haber hecho bien las cosas, de haber invertido, de estar tranquilo en el fondo. Y esa paz interior tiene mucho que ver con haber hecho las cosas en su momento y entonces es bonito, ¿verdad? Es un estado probablemente que se logra después de ciertas cosas. No es algo que no es la ausencia de guerra, digamos. Exacto. Es algo mucho más profundo. Entonces, o sea, yo les digo a ustedes, no se cansen porque de verdad es lindo lo que es. O sea, de verdad insisto en eso. Yo creo que ni siquiera ustedes tienen en su noción el alcance que llegan a tomar. O sea, no sé hasta dónde pueden llegar. O sea, no vean tan solo al niño que está en, no sé, o al niño que está en Almendral o en Puente Maipo. Alrededor, la familia, no saben realmente el alcance que tienen. No saben. Yo creo que hay 20 historias de mucho más esfuerzo que la mía. Hay 20. Yo tengo un compañero de generación que trabaja en un banco en Miami y es de la generación de la que salí yo. Hay historias de superación increíbles. Y eso gracias a ustedes. O sea, si yo pudiera dar un mensaje a los profesores que están hoy en día, a las profesoras del Almendral, no se cansen. A los papás, no se cansen. Por favor, aunque el niño baje los brazos, sigan ahí. No se cansen porque el resultado final es para emocionarse. Es una historia, digamos, es un sueño. O sea, realmente el resultado final es un sueño. ¿Y qué le dirías a los que ayudaron a tu educación y que hicieron posible también a donantes, a gente anónima que pone 1.000 pesos, 5.000, 10.000, 100.000, da lo mismo, pero que ayudan a que esto sea posible, a que financiaron anónimamente, sin conocerte, y hoy día quizás algunos te escuchan? ¿Qué le dirías a ellos? ¿Qué le dirías a tu padrino, al que en teoría ponía plata para Miguel? ¿Qué le dirías si viniera entrando aquí, te lo presentaron y te dijeron, oye, aquí está, ¿sabes que gracias a él se pudo hacer posible tu educación? O sea, un poco lo que puede decir en la sanguchada, o sea, y lo que hemos venido repitiendo, o sea, aparte de gracia infinita, yo creo que les debo la vida. O sea, le diría a mi padrino que está ahí, le diría, te debo la vida, te debe la vida a mis padres, te debe la vida a mi familia, mis hijos te dan las gracias, mi esposa te da las gracias, como se diría, gracias por confiar, gracias por no bajar los brazos, gracias por ser constante, porque el proceso fue duro, pero eso no te va a marcar la diferencia afuera. Lo más probable que claro, que el talento y el conocimiento lo vayan a tener, pero la parte valórica marca la diferencia. ¿Ese es un poco el sello, crees tú, de los colegios de la fundación? Sí, total, o sea, imagínate no nos entregaran ninguna profesión, pero nos entregaran esta base. O sea, yo, como te digo, no tengo techo, o sea, y no tengo techo gracias a la buena base que tengo, porque no es suerte, no es suerte, no es suerte lo que me pasó a mí, porque si fuera suerte me pasaría a mí y lo más probable es que mis compañeros estarían en otra realidad y no, caso bailado. O sea, de los 24 que salimos, los 24 de mi curso, yo tengo contacto y veo que están en buena situación, en buenas carreras. Claro, todos con distintas arices porque teníamos distintos talentos o distintas personalidades, pero todos bien. Y partimos 48 en primero básico. Pero seguramente en el camino flaquearon mucho y los papás aquí los papás juegan un rol importante. Si el papá le hace caso al niño y lo saca del colegio,
ya no hay nada que hacer y muchas veces es triste, pero cuando después esos niños están fuera del colegio se dan cuenta de todo lo que perdieron. Yo le daría ese mensaje igual a los papás. O sea, ustedes son muy importantes, los papás son muy importantes en este proceso, en no flaquear, en seguir adelante, en que terminen el proceso hasta cuarto medio. Porque si flaquean, hay mucho que se va por la borda. Pero eso, yo más que nada agradecer siempre, agradecer de esta base que me dieron. Y ya para cerrar, para ir cerrando el capítulo de hoy, ¿qué le dirías a la gente que nos está escuchando? Un mensaje, lo que sea, a las personas que van en el auto, que están en su casa, que están, no sé, donde estén, y nos están escuchando y que conectan un poco con esta historia, con esta vida extraordinaria, con la importancia de la educación. A los que no conocen la fundación, les pediría que desde afuera empiecen a conocer que las puertas siempre han estado abiertas para todos, que conozcan los colegios, que conozcan realidades como la mía, y que si en algún momento en su corazón sienten en apoyar a alguno de los niños o niñas que están estudiando en este colegio, es una muy linda causa, porque realmente van a estar apoyando no tan solo a una persona, sino que una familia completa por detrás. Y a los que están en la fundación, que se mantengan, que no bajen los brazos, que no tan solo es que su aporte monetario se convierte en abrazo, en cariño, en valores, en libros. La biblioteca del colegio es impresionante. O sea, yo creo que no está en ningún otro lado. Los laboratorios son impresionantes. Las herramientas que entrega el colegio son espectaculares. Entonces, que se mantengan, que no bajen los brazos, que como dices tú, no es necesario pertenecer a un partido político, ni a alguna creencia, ni alguna religión, ni nada. Es importante lo que están haciendo porque es transversal para todos. O sea, le están cambiando la cara a una comuna completa, le están cambiando la vida a familias completas. Y obviamente en el proceso es de alto y bajo, pero esos altos son muy significativos. O sea, y hoy en día, se lo digo yo, desde que yo estaba en primero básico hasta el cuarto medio, cada uno de esos pesos valió la pena. Gracias. Bueno, ¿qué te podemos decir? Nada, muchas gracias, Miguel, por estos minutos, por compartir con nosotros, por tomarte el tiempo, por abrir tu corazón, por darnos tu testimonio y ser un ejemplo. Yo creo que para todos los que nos escuchan, para mí por lo menos desde ya eres un ejemplo en muchos sentidos. Una vida lograda, una vida extraordinaria. Así que gracias, Miguel, por compartir con nosotros en este podcast y los dejamos invitados al siguiente capítulo de Vidas Extraordinarias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes igual y gracias por considerarme y por la invitación. De verdad, siempre un gusto compartir y volver al colegio y volver a la instalación, de verdad, es importante. Si quieres conocer más de estas historias y cambiar la vida de niños que lo necesitan, ingresa a nocedal.cl o síguenos en nuestras redes sociales.